Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus del ángel Cristo, del pacto, do anjo do pacto, sean sobre cada uno de ustedes sejam sobre cada um de vocês y sobre mí también. e sobre mim também. En esta noche quiero leer en la carta a los Romanos, Nesta noite quero ler na carta aos Romanos, capítulo 8, no capítulo 8, verso 28 en adelante. do verso 28 em diante, Perdón. Y dice así: e diz assim: y sabemos que a los que aman a Dios, E sabemos que aos que amam a Deus, todas las cosas les ayudan a bien, todas as coisas contribuem para o bem, esto es, isto é, a los que conforme a su propósito son llamados. aos que, conforme ao seu decreto, são chamados. Porque a los que antes conoció, Porque aos que antes conheceu, también los predestinó também os predestinou para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para serem conforme a imagem de seu Filho, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Y a los que predestinó, E aos que predestinou, a estos también llamó. a estes também chamou. Y a los que llamó, E aos que chamou, a estos también justificó. a estes também justificou. Y a los que justificó, E aos que justificou, a estos también glorificó. a estes também glorificou. ¿Qué pues diremos a esto? Que diremos, pois, a essas coisas? Si Dios por nosotros, Se Deus é por nós, ¿quién contra nosotros? quem será contra nós? El que no escatimó a su propio Hijo, Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, sino que lo entregó por todos nosotros, antes o entregou por todos nós, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? como não nos dará também com Ele todas as coisas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Dios es el que justifica. É Deus quem os justifica. ¿Quién es el que condenará? Quem os condenará? Cristo es el que murió. Pois é Cristo quem morreu. Más aún, Ou antes, el que también resucitó. quem ressuscitou? El que además está a la diestra de Dios. O qual está à direita de Deus. El que también intercede por nosotros. E também intercede por nós. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? ¿Tribulación? A tribulação? ¿O angustia? Ou a angústia? ¿O persecución? Ou a perseguição? ¿O hambre? Ou a fome? ¿O desnudez? Ou a nudez? ¿O peligro? Ou perigo? ¿O espada? Ou a espada? Como está escrito, Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos contados como ovejas de matadero. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Antes, Mas en todas estas cosas somos más que vencedores, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por medio de aquel que nos amó. por aquele que nos amou. Por lo cual estoy seguro Porque estou certo que ni la muerte, de que nem a morte, ni la vida, nem a vida, ni ángeles, nem os anjos, ni principados, nem os principados, ni potestades, nem as ni lo potestades, presente, nem o presente, ni lo porvenir, nem o porvir, ni lo alto, nem a altura, ni lo profundo, nem a profundidade, ni ninguna cosa creada nem alguma outra criatura nos podrá separar nos poderá separar del amor de Dios, do amor de Deus, que es en Cristo Jesús, que está em Cristo Jesus, Señor nuestro. nosso Senhor. Que Dios nos bendiga Que Deus nos y abençoe, nos permita entender su palabra. permita entender a sua palavra. Nuestro tema para esta noche es Nosso tema para esta noite é eternos con Dios. Eternos com Pueden Deus. tomar asiento si tienen la Podem bondad. sentar-se, queiram ter a bondade. Encontramos que la Biblia nos dice Encontramos que a Bíblia nos diz que nuestros nombres que os nossos nomes están escritos estão escritos en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, del Cordero de Dios, do Cordeiro de Deus, que fue inmolado que foi imolado desde la fundación del mundo, desde a fundação do o mundo, desde antes de la fundación del ou mundo, desde antes da fundação do mundo, pero que fue materializado mas que foi materializado ese sacrificio esse sacrifício en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Pero antes Mas antes
ya estaba efectuado já estava efetuado ese sacrificio. esse sacrifício. ¿Dónde? Onde? En la mente de Dios. Na mente de Deus. Porque Dios todo lo que hace, Porque Deus tudo o que faz, primero lo pensó primeiramente o pensou antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Es un programa divino, É um programa divino, el cual Él está llevando a cabo, o qual ele está realizando, el cual Él pensó o qual ele pensou desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Cuando Él pensó Quando ele pensou en el Cordero de Dios, no Cordeiro de Deus, en Jesucristo, em Jesus Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, morrendo na cruz do Calvário, pensó en ustedes, pensou em você pensó en mí, e pensou em mim, muriendo morrendo por cada uno de por nosotros. cada de nós. Somos un pensamiento divino, Somos pensamento divino, expresado expressado en carne humana, em carne humana, aquí en la tierra, aqui na terra, en este tiempo final, neste tempo final, como fueron expresados como foram expressados otros pensamientos divinos outros pensamentos divinos en carne humana, em carne humana. y esos fueron E esses foram nuestros amados hermanos nossos amados de las irmãos edades pasadas das eras passadas y también del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Encontramos Encontramos que nosotros que nós estábamos en Dios, estávamos em Deus, en la mente de Dios, na mente de Deus, como un atributo, como atributo. pero ahora estamos Mas agora estamos manifestados manifestados en carne humana. em carne humana. Somos un atributo divino Somos atributo divino que estaba en Dios que estava em Deus desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Un atributo Atributo eterno. eterno. Por eso es Por isso é que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que com a morte de Cristo na cruz do Calvário, Él ha redimido Ele redimiu todos esos atributos divinos todos esses atributos divinos que vendrían a esta tierra que viriam a esta terra en carne humana, em carne humana, en la forma na forma de seres humanos. de seres humanos. Dios pensó Deus pensou en cada uno de nosotros em cada de nós desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Por eso es Por isso é que Él murió que Ele morreu en la cruz del Calvario na cruz do Calvário para que nosotros para que nós podamos tener possamos ter vida eterna. vida eterna, Porque estábamos porque estávamos en Dios em Deus por toda la eternidad. por toda a eternidade. Somos parte de Dios. Somos parte de Deus. Él no puede vivir Ele não pode viver sin nosotros. sem nós. Él no está completo Ele não está completo sin nosotros. sem nós. No tendría una familia. Não teria uma No família. tendría sus atributos. Não teria os seus atributos. Somos un atributo de Dios. Somos atributo de Deus. Eternos con Dios. Eternos com Deus. Y por eso, E por isso, Él mismo Ele mesmo se hizo hombre, se fez homem, se hizo carne se fez carne y habitó entre los seres humanos. e habitou entre os seres Y humanos. tomó nuestros pecados E tomou os nossos pecados. y murió en la cruz del E Calvario. morreu na cruz do Calvário. Ninguna otra persona lo podía hacer. Nenhuma outra pessoa podia fazer. Solamente Somente el mismo Dios, o mesmo Deus, hecho carne. feito carne, Emanuel, Emanuel, que traducido es que traduzido quer dizer Dios con nosotros, Deus conosco, para llevar a cabo para realizar la obra de redención a obra de redenção en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário, en favor a favor de sus atributos eternos, de seus atributos eternos, en favor a favor de cada uno de nosotros, de cada de nós, que estaríamos que estaríamos en carne humana em carne humana en esta tierra, nesta terra, pasando por esta etapa temporal, passando por esta etapa temporária, pero haríamos contacto mas faríamos contato con Cristo com Cristo en su programa, em seu programa, en el cual no qual Él imparte Ele comparte vida vida eterna eterna a esos atributos divinos a esses atributos que estaban en divinos Dios que estavam em Deus desde antes de la fundación del mundo, desde, desde antes de la fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Encontramos Encontramos que por esa causa que por esta causa es que para cada era é que para cada era Dios le abre el entendimiento Deus abre o entendimento a esos atributos a esses que atributos están en carne humana. que estão em carne humana. Podemos ver Podemos ver que no importa la condición que não importa a en condição que estén esas personas, em que essas pessoas estejam, cuando llegue el momento quando chega o momento de su edad de sua era y dispensación, e dispensação, Dios envía su mensaje Deus envia a sua mensagem y su mensajero. e o seu mensageiro. Y cuando proclama el mensaje, E quando proclama a mensagem, los que son de Dios os que são de Deus
los que son esos atributos de Dios, os que são esses atributos de Deus, los que son esos atributos divinos, os que são esses atributos divinos, oyen la voz de Dios. ouvem a voz de Deus e dizem: Esto era isto era lo que yo estaba o que esperando. eu estava esperando, Oír ouvir la voz de Dios. a voz de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque estaban en Dios Porque estavam em Deus como un atributo divino, como um atributo divino, como un pensamiento divino, como um pensamento divino, desde antes de la fundación del desde mundo. antes da fundação do mundo. Por lo tanto, Portanto, somos parte de Dios. somos partes de Deus. Hemos venido a esta tierra Viemos a esta terra a través através de nuestros padres dos nossos pais terrenales terrenais y por esa causa e por essa causa hemos recibido un cuerpo temporal. recebemos um corpo temporário. Muchos nos han dado. Muitos nos deram. Miren ustedes, Olhem vocês, nuestros padres nossos pais no son científicos não são y sin embargo e, nos han entretanto, podido dar nos puderam un dar cuerpo como el que tenemos, um corpo como o que temos, que la ciencia que a ciência todavía no le puede dar al ser humano. todavia não pode dar ao ser humano. Ahora, Agora, todo eso está en un programa divino. tudo isso está em um programa divino. Ahora, Agora, nosotros tenemos un Padre Celestial, nós temos a um Pai el Celestial, cual nos dará o qual nos un dará cuerpo eterno. corpo eterno. Y nuestros padres terrenales E os nossos pais nos terrenais han dado este cuerpo nos deram esse corpo, con el cual com o qual podemos luchar podemos lutar, y trabajar aquí en la tierra trabalhar aqui na terra y obtener tantos éxitos. e obter tantos êxitos. ¿Cómo será? Como será? Con el cuerpo Com o corpo que nuestro Padre que o Celestial nosso Pai nos dará, Celestial nos dará, el cual es eterno. o qual é eterno. Él también, Ele também, para ese cuerpo nuevo, para esse novo corpo, tendrá terá un espíritu teofánico, um espírito teofânico, ou seja, un cuerpo de la sexta o dimensión corpo da sexta dimensão que estará dentro que estará de dentro ese cuerpo físico, desse corpo físico. y allí E aí viviremos nosotros, nós viveremos, que somos que somos almas de Dios, almas de Deus, somos atributos de Dios, somos atributos de Deus expresados expressados en estos cuerpos mortales. nestes corpos Pero mortais. pronto seremos Mas breve seremos atributos de Dios atributos de Deus expresados en expressados cuerpos eternos. em corpos eternos. Esa es la redención de nuestro cuerpo, Esta é a redenção de la nosso cual corpo, nos habla la da Biblia, qual a Bíblia nos fala, para el día para o dia de la redención, da redenção, o sea, ou seja, para el día para o dia en que seremos transformados em que seremos y transformados recibiremos un cuerpo nuevo. e receberemos um novo Ese es corpo. el día Este é o dia de la adopción, da adoção. ese es el día Este é o dia de la redención da redenção para nuestros cuerpos para mortales, nossos corpos mortais, en donde recibiremos onde receberemos un cuerpo eterno. um corpo eterno. Volveremos Voltaremos a vida eterna, à vida eterna, pero con un cuerpo eterno mas com um corpo y eterno un espíritu teofánico e um eterno. espírito teofânico eterno. Eso era Isto era lo que en el programa original o que no programa original Dios hizo, Deus fez, pero con la caída mas com a queda de Adán de Adão en el huerto del Edén do orto do Éden, se rompió rompeu-se esa secuencia. essa sequência. Dios formó a Adán Deus formou Adão, un cuerpo corpo de la sexta dimensión, da sexta dimensão, un cuerpo teofánico, corpo teofânico, o sea, ou seja, un espíritu teofánico, espírito teofânico, que es un cuerpo que é corpo de otra de dimensión, outra dimensão, un cuerpo corpo como estos cuerpos que tenemos, como esses corpos que temos, pero de otra dimensión. mas de outra dimensão. En palabras más claras, Em palavras mais claras, Adán fue un hombre Adão foi um homem de otra dimensión, de outra dimensão, un extraterrestre, extraterrestre, y después Dios e depois Deus de dar lhe dá todo el poder todo poder y autoridad e autoridade sobre todo el planeta Tierra, sobre todo o planeta Terra, con todo lo que tenía. com tudo que continha. Encontramos Encontramos que le formó un cuerpo formou-lhe um corpo del polvo de la tierra, do pó da terra, y a través de ese cuerpo e através desse corpo Adán Adão podía expresar podia expressar ese poder y autoridad esse poder e autoridade que le había sido conferido por Dios, que lhe havia sido conferida por y Deus, podía reinar e podia reinar como rey en este planeta Tierra, como rei nesse planeta Terra, sobre los animales, sobre os animais, sobre las aves, sobre as aves, sobre los peces, sobre os peixes, sobre los reptiles sobre os répteis y sobre toda la vegetación, e sobre toda a vegetação, árboles árvores y todo lo demás. e tudo demais.
encontramos encontramos que luego dijo, que logo Deus, más adelante, mais adiante, al no hallar ayuda idónea para el hombre, a não achar uma ajudante idônea para o homem, de su costado da sua costela, sacó una costilla tirou uma costela y le formó una compañera. e formou-lhe uma companheira. Y encontramos E encontramos que Adán, que Adão, cuando despertó, quando despertou, se puso muy contento. ficou muito contente. Dijo que era hija, Disse que era filha, porque era carne de su carne que era carne da sua carne y hueso de su hueso. e ossos de seus ossos. O sea, era varona, Ou seja, era varoa, porque del varón fue tomada. porque foi tomada do varão. Ahora encontramos Agora encontramos que Adán que Adão le podía hablar a la montaña poderia falar à montanha o a los árboles ou às y árvores decirle, e dizer-lhe: pásate de aquí, passa-te daqui allá, para lá y se pasaría. e se passaria. De esto también habló Jesús. Isso também Jesus falou: Si tuviera fe como un grano de se mostaza, tiveres fé como um grão de mostarda, diréis a este monte, dirás a este monte: pásate de aquí, passa-te daqui allá, para lá y se pasará. e se passará. O diréis a este Ou árbol, direis a esta árvore: pásate de aquí, passa-te daqui allá, para lá y se pasará. e se passará. Ahora encontramos Agora encontramos que Jesucristo habla que Jesus Cristo fala de ese poder divino desse poder divino que es conferido por Dios que é conferido por Deus a sus hijos. aos seus filhos. Ahora encontramos Agora encontramos que por causa de la caída, que por causa da queda, el ser humano o ser humano perdió sus derechos perdeu os seus direitos contenidos contidos en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, contenidos contidos en el libro de la redención, no livro da redenção, contenidos contidos en el libro de los 7 sellos. no livro dos 7 selos. Por eso encontramos Por isso encontramos que cuando perdió sus derechos que quando perdeu os seus direitos y entregó e entregou este planeta Tierra este planeta Terra, con todo lo que estaba en el planeta Tierra, tudo que estava no planeta Terra, incluyendo a Eva incluindo a e Eva, incluyéndose a él mismo, incluindo-se a ele mesmo, cuando los entregó quando os entregou al diablo, ao diabo, encontramos encontramos que el título de propiedad o título de propriedade. regresó al dueño original, Regressou ao dono original, a Dios. a Deus. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 5 Por isso encontramos no Apocalipse capítulo al que 5, está sentado en el trono que está sentado no trono, con un librito com um livrinho en su mano em derecha, sua mão direita, cerrado, fechado, sellado. selado. Ese es el título de propiedad Esse é o título de propriedade de los cielos dos céus y de la tierra, e da terra, o sea, ou seja, de toda la creación. de toda a criação. El diablo no pudo tomar ese libro. O diabo não pôde tomar esse livro. Si lo llegaba a tomar, Se o chegasse a tomar, se convertía converter-se-ia en el dueño no dono de los cielos dos céus y de la tierra, e da terra, en forma legal, em forma legal, porque tenía entonces porque teria então el título de propiedad, o título de propriedade, pero no lo pudo tomar. mas não o pôde tomar. Regresó al dueño original Regressou ao dono original y ahí ha estado e aí esteve por miles de años, por milhares de anos, esperando esperando que la obra de redención que a obra de redenção del Cordero de do Dios, Cordeiro de Deus, de nuestro Señor do Jesucristo, nosso Senhor Jesus sea Cristo, llevada a cabo completa, seja completamente realizada, para luego para logo Jesucristo Jesus Cristo cambiar mudar de Cordero de Dios de Cordeiro de Deus a León de la tribu de para Judá, leão da tribo de Judá, tomar el libro e tomar o livro y abrir su sello, e abrir o seu selo, Luego? e logo llevar a cabo realizar su reclamo, a sua su obra de reclamação, reclamo, a sua obra de reclamar reclamação, todo reclamar tudo lo que él con su o sangre que ele, preciosa com o seu precioso ha sangue redimido. redimiu. Ahora encontramos Agora encontramos que cada uno de que nosotros cada um de nós estamos escritos estamos escritos en ese libro, nesse livro, en ese título de propiedad, esse título de propriedade, porque ese es el título de propiedad que é o título de propriedade de toda la creación. de toda a criação. Ahí estamos nosotros. Aí nós estamos. Ahí está el Cordero Aí también, também está o Cordeiro, el cual fue inmolado o qual foi imolado desde antes de la creación, desde antes da criação, desde antes de la fundación del desde mundo. antes da fundação do Y mundo. nuestros nombres E os nossos nomes ahí fueron colocados aí foram colocados desde antes de la fundación del desde mundo. antes da fundação do mundo. Por eso es Por isso é que somos eternos con Dios. que somos eternos com Deus. Éramos
Éramos un pensamiento, pensamento, un atributo atributo en la mente de Dios. na mente de Deus. Y encontramos E encontramos que estamos aquí manifestados que estamos aqui manifestados en cuerpos humanos, em corpos humanos, así como nuestros cuerpos humanos assim como os nossos corpos humanos estaban en nuestro Padre terrenal estavam em nosso Pai terrenal como un gene como um gen o un espermatozoide ou um espermatozoide que fecundó que fecundou el óvulo o óvulo de nuestra madre. da nossa mãe. Y así fue formado E assim foi formado este cuerpo terrenal. este corpo terrenal. Encontramos Encontramos que cuando la Biblia dice que quando a Bíblia diz que Abraham diezmó a Dios, que Abraão dizimou a Deus, dice también diz também que Leví que Levi diezmó a Dios dizimou a Deus en esa ocasión. naquela ocasião. Y Leví E Levi no estaba nacido. não tinha nascido. Y Abraham E Abraão no tenía hijos todavía. todavia não tinha filhos. Pero ¿dónde estaba Leví? Mas onde estava Levi? En los lomos Nos lombos de su abuelo o bisabuelo, de seu avô ou bisavô, que era Abraham. que era Abraão. Y de ahí E desde aí fue pasando. foi passando De Abraham a Isaac, de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacob, de Isaac a Jacó y de Jacob e de Jacó. vino Leví. Veio Levi. Ahí encontramos Aí encontramos cómo como nuestros cuerpos mortales os nossos corpos mortais han venido pasando vieram passando por medio de la genética através da genética de uno a otro, de um ao outro, del bisabuelo do bisavô al abuelo, ao avô, del abuelo do avô al padre ao pai y del padre e do pai a lo que es nuestro cuerpo. ao que é o nosso corpo. Ahora podemos ver Agora podemos ver también também cómo como estábamos en Dios, estávamos em Deus, como un atributo, como um atributo, podríamos decir, poderíamos dizer, genes gen del pensamiento divino. do pensamento divino. Pensamientos divinos, Pensamentos divinos, ahora expresados agora expressados en carne humana. em carne humana. Por eso es Por isso é que tenemos derecho que temos direito a la redención, à redenção, tenemos derecho temos direito a vivir a eternamente. vivermos eternamente. Y para eso E para isso, murió Jesucristo Jesus Cristo en la morreu cruz del Calvario, na cruz do Calvário para nuestro derecho para o nosso direito a la vida eterna, à vida que eterna, sea restaurado para que seja restaurado y podamos vivir e possamos viver expresados expressados en un cuerpo teofánico eterno em um corpo teofânico eterno, y en un cuerpo físico em um corpo físico eterno también. eterno também, Porque como atributos divinos porque como atributos divinos somos eternos con Dios. somos eternos com Deus. Somos eternos con Dios. Somos eternos com Deus. Somos personas eternas. Somos pessoas eternas Y por esa causa e por essa causa vamos a ser transformados. vamos ser transformados Para tener para termos corpo eterno e sermos em corpo lo que está na mente de y Deus hemos sido expresados e fomos en carne humana. em carne humana, Pero vinimos mas viemos del atributo do atributo temporal. temporário. Após a queda, Ningún hombre nenhum homem fue manifestado foi manifestado o expresado primero ou primeiro expressado en la sexta dimensión na sexta dimensão y vivir allí en la sexta dimensión, e viver ali na sexta dimensão, excepto com exceção Adán Adão y el Señor Jesucristo. e o Senhor Jesus Cristo. El resto de los seres humanos O restante dos seres humanos ha venido a estos cuerpos mortales vieram a esses corpos mortais sin primero sem primeiramente pasar por la sexta dimensión passar pela sexta dimensão para tomar el cuerpo de la sexta para dimensión tomar o corpo da sexta dimensão y venir a esta tierra e vir a esta terra
y vivir e viver eternamente. eternamente. Todos fueron destituidos Todos foram de la gloria de Dios da glória de Deus por causa por causa de la caída da queda y perdieron el derecho e perderam o direito de tener de ter el cuerpo teofánico, o corpo teofânico, pero Jesucristo, mas Jesus Cristo, nuestro Redentor, o nosso Redentor, nos restaura nos restaura y por medio del nuevo nacimiento, e através do novo nascimento, cada persona cada pessoa obtiene obtém su cuerpo teofánico o seu corpo de la teofânico sexta dimensión. da sexta El dimensão. ángel de Jehová O anjo de Jeová acampa en derredor que acampa ao de redor, los que le temen que o temem y los defiende. e os defende. Ese ángel de Jehová Esse anjo de Jeová es el cuerpo é teofánico o corpo teofânico que cada uno tiene, que cada tem, que cada escogido tiene, que cada escolhido tem, el cual o qual estará dentro estará dentro del cuerpo eterno do corpo eterno que ha de recibir que há de receber con la transformación com a de transformação nuestro cuerpo, de nossos corpos, como Dios lo prometió. como Deus o prometeu, Y los muertos en Cristo, e os mortos em Cristo, al regresar ao regressarem en sus cuerpos teofánicos, em seus corpos teofânicos, tomarán tomarão un cuerpo eterno corpo que eterno Dios creará que Deus criará para ellos. para eles. Y así todos estaremos E assim todos estaremos con un cuerpo teofánico com um eterno corpo teofânico y eterno un cuerpo físico eterno e también, um corpo físico eterno a também, imagen a y imagem semejanza e semelhança de nuestro Señor Jesucristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, al nivel más alto ao nível mais alto que un ser humano que um ser humano puede estar. possa estar. El nivel O nível más alto mais alto es la estatura é a estatura de un hombre perfecto, de um homem perfeito, la estatura a de estatura nuestro Señor do Jesucristo. nosso Senhor Jesus Esa es Cristo. la estatura a un nivel más alto Esta estatura a um nível que mais un ser alto humano puede alcanzar. que um ser humano possa alcançar. Ese es el nivel divino. Esse é o nível divino. Este es el nivel Esse é o nível de nuestro Dios, do nosso Deus, manifestado manifestado con su cuerpo com teofánico o seu corpo teofânico, en el cuerpo no físico corpo físico que él tuvo que ele teve aquí en la tierra, aqui na terra, el cual murió o qual morreu y luego resucitó e logo ressuscitou en forma glorificada. em forma glorificada. A esa posición, A esta posição, a ese estado, a esse estado, llegaremos cada uno de nosotros, cada de nós chegaremos, porque somos porque somos eternos con Dios. eternos com Deus Estamos en el programa, e estamos no programa, en el proceso no processo que nos llevará que nos levará a ser a sermos a imagen a imagem y semejanza de e Dios. semelhança de Deus. Y habrá E haverá una nueva raza uma nova raça en esta tierra, nesta terra, a la cual a qual pertenecemos pertencemos cada uno de nosotros, cada de nós, la familia de Dios, a família de Deus, los descendientes de Dios, descendentes de los Deus, cuales obtendrán os quais obterão un cuerpo corpo, a imagen a y imagem semejanza de Jesucristo. semelhança de Jesus Y Cristo, viviremos e viveremos por toda la por eternidad toda a eternidade como reyes como y reis sacerdotes. e Y sacerdotes, reinaremos con e Cristo reinaremos com 1000 Cristo años. por 1000 anos. ¿Y después qué? E depois o que? Por toda la Por eternidad. toda a eternidade. ¿Por qué? Por quê? Porque somos Porque somos eternos con Dios. eternos com Deus. No nos podemos perder. Não podemos nos perder. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse que no podemos perdernos. que não nos perdemos. Y si Él lo dijo, E se Ele disse, es porque es cierto. é porque é certo. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo sabía de lo que estaba hablando. sabia do que estava falando. Él nos dice Ele nos disse que Él vino que Ele veio para darnos vida. para nos dar vida. Él vino Ele veio para llamar para chamar a todos los hijos de Dios. a todos os filhos de Deus. Por eso Él dijo Por isso Ele disse que nadie viene a Él que ninguém vem a Ele si el Padre se o Pai no lo trae. não o trouxer. Jesucristo también dijo, Jesus Cristo também disse: todo lo que el Padre me da, tudo que o Pai me dá vendrá a mí. virá a mim. ¿Para qué? Para quê? Para Él darle vida, Para Ele me dar vida, vida eterna. vida eterna. Ahora el Señor Agora o Senhor nos dice nos diz en San Juan, em São João, capítulo 5, capítulo 5,
Verso 24 en adelante dice, Do verso 24 em diante diz: de cierto os digo, na verdade vos digo, el que oye mi palabra que quem ouve a minha palavra y cree al que me envió, e crê naquele que me enviou, tiene vida eterna tem a vida eterna, y no vendrá a condenación, e não entrará em condenação, mas ha pasado de muerte a vida. mas passou da morte para a vida. De cierto os digo, Em verdade vos digo, viene la hora, vem a hora, y ahora es, e agora é, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, y los que la oyeren vivirán. e os que a ouvirem viverão. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Porque como o Pai tem vida em si mesmo, así ha dado assim al Hijo Deus tener vida en sí mismo. também ao Filho ter vida em si mesmo, Y también le dio autoridad de hacer juicio e deu-lhe o poder de exercer o juízo, por cuanto es el Hijo del Hombre. porque é o Filho do homem. No os maravilléis de esto, Não vos maravilheis disso, porque vendrá la hora porque virá a hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, y los que hicieron lo bueno e os que fizeram bem saldrán a resurrección de vida, sairão para a ressurreição da mas los que vida, hicieron lo malo e os que fizeram o mal a resurrección de para a condenación. ressurreição da condenação. La primera resurrección A primeira ressurreição para los escogidos, para os escolhidos, luego la segunda resurrección logo a segunda ressurreição, o resurrección en general, ou ressurreição geral, ahí resucitarán aí ressuscitarão los que están escritos en el libro de la vida, estão escritos no livro da vida, que no pertenecen a los escogidos, que não pertencem aos escolhidos, pero que entrarán a la vida eterna. mas que entrarão à vida eterna. Son señalados São assinalados también como los buenos. também como bons, Y los malos e os maus están señalados estão assinalados como los cabritos, como os cabritos, los buenos como las ovejas. os bons como as ovelhas. Los buenos Os bons están señalados estão assinalados para entrar a la vida eterna. para entrarem à vida eterna. Los malos Os maus están señalados estão assinalados para ser echados al lago de fuego. para serem lançados no lago de fogo. Y todo el que no está escrito en el libro de la vida, E todo que não esteja escrito no livro da vida, ¿por qué causa? por que causa? O porque su nombre fue borrado, Ou porque seu nome foi apagado por alguna causa, por alguma causa, pues hizo algo en contra de los hijos de Dios, porque se fez algo contra os filhos de Deus, o porque nunca su nombre estuvo allí escrito. ou porque nunca o seu nome esteve ali escrito. Esas personas Essas pessoas serán echadas serão lançadas al lago de fuego, no lago de fogo, dice la Escritura. diz a En Escritura. el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, O que não foi achado escrito no Foi livro da lançado vida foi lançado ao lago de fogo. no lago de fogo. eso es lo que dice. Isso é o que diz. Dios en su palabra, Deus em sua palavra, en Apocalipsis, no Apocalipse, capítulo 20, capítulo 20, verso 15. verso 15. O sea, Ou seja, que no es que não é. que nosotros deseemos Porque nós desejemos que vayan al infierno que vão ao inferno o al lago de fuego ou para o lago de fogo. algunas personas. Algumas pessoas. Es que la Biblia dice É que a Bíblia diz que habrá un grupo de personas que haverá um grupo de que pessoas será echado, que será al lago de lançado fuego, no lago de fogo. que sus nombres E os seus nomes no están escritos não estão en escritos el libro de la Biblia. no livro da vida. Ahora encontramos Agora encontramos que es muy importante que é muito importante saber saber quiénes somos. quem somos. Es muy importante É muito importante saber saber que estamos escritos que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. no livro da vida do Que Cordeiro. Jesucristo murió Que Jesus Cristo por morreu cada uno de por nosotros cada um de nós, para darnos vida, para nos dar vida, la vida a vida de la cual da qual el ser humano había caído o ser humano havia en caído el huerto del Edén. no horto do Éden. Jesucristo restaura esa vida eterna Jesus Cristo restaura essa vida para eterna todos nosotros. para todos nós. Y por esa causa E por essa causa, nosotros nós recibiremos receberemos una transformación uma transformação de estos cuerpos mortales. desses corpos mortais. De un momento a otro De um momento para la outro, hemos de recibir. haveremos de receber. No sabemos en qué año, Não sabemos em que ano, pero Él ha prometido mas Ele prometeu. que la vamos a E recibir. a vamos Y receber. nosotros E nós lo creemos o cremos, porque somos porque somos eternos con Dios. eternos com Deus. Creemos Cremos lo que Él dice no que Ele disse acerca de nosotros.
cerca de nós. Somos eternos con E Él. somos eternos Y com que Ele. Él E que Ele va a darnos vai nos dar un cuerpo eterno. um corpo eterno. Está esa promesa Está essa promessa a través de toda la Escritura. através de toda a Escritura. San Pablo dice, São Paulo he aquí os diz: digo un misterio. Eis que vos digo um Todos mistério. ciertamente Todos certamente no dormiremos. não dormiremos. O sea,